Vamos a ver cómo el virus de la hepatitis D utiliza al antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B para entrar a la célula. Entonces, aquí vamos a poner al virus de la hepatitis D. Aquí está el virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D no tiene, tiene membrana, pero no va a tener el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B. Nada más va a tener membrana y su material genético, que recordemos su material genético es RNA. Y el virus de la hepatitis D pertenece a la familia Delta virus. Ahora vamos a poner al virus de la hepatitis B. Aquí está el virus de la hepatitis B. Va a tener en la superficie el antígeno de la superficie. Este es su antígeno de la superficie. Y el material genético del virus de la hepatitis B es doble cadena parcial de DNA. Ahora vamos a tener la célula humana y vamos a poner el hepatocito. Aquí está una célula del hepatocito. Para que el virus de la hepatitis D entre a la célula necesita anclarse y luego las membranas se van a fusionar. Ahora, el virus de la hepatitis D no tiene manera de anclarse a la célula. La manera en la que se va a anclar el virus de la hepatitis D es por medio del antígeno de la superficie que tiene el virus de la hepatitis B. O sea, cuando entre el virus de la hepatitis B a la célula, primero el antígeno de la superficie, este antígeno, se va, lo voy a poner aquí. Aquí va a estar el virus de la hepatitis C, aquí está el antígeno de la superficie. Por medio del antígeno de la superficie, el virus de la hepatitis B se ancla a la célula, al hepatocito, y luego las membranas se van a fusionar. Entonces el virus de la hepatitis D necesita hacer lo mismo, pero el virus de la hepatitis D no tiene manera de anclarse a la célula. Entonces el virus de la hepatitis D necesita el antígeno de la superficie que tiene el virus de la hepatitis B. Pero todos los virus de la hepatitis D, cuando salen de la célula, no van a traer el antígeno de la superficie. Por eso siempre que un paciente está infectado con el virus de la hepatitis D, siempre o es coinfección, o sea, al mismo tiempo el paciente está infectado con el virus de la hepatitis D y con el virus de la hepatitis B, o primero estuvo infectado con el virus de la hepatitis B y mientras esté infectado con el virus de la hepatitis B, se va a infectar con el virus de la hepatitis D. Bueno, entonces aquí lo que va a pasar va a ser, lo voy a poner como si fuera una primera infección con el virus de la hepatitis B y luego una superinfección con el virus de la hepatitis D, pero puede ser al mismo tiempo nada más. Primero vamos a ver el virus de la hepatitis B y luego el virus de la hepatitis D. Entonces, primero se va a infectar con el virus de la hepatitis B. Entonces, aquí está el hepatocito, el virus de la hepatitis B va a entrar, aquí entra y se fusionan las membranas, aquí va a estar el material genético del virus de la hepatitis B. Y bueno, ya vemos la genética del virus de la hepatitis B en otro video. Entonces aquí ya nada más voy a poner finalmente la síntesis de proteínas. Después de que se hace el RNA mensajero del virus de la hepatitis B, aquí está su RNA mensajero que se va a ir a los ribosomas y va a hacer la síntesis de proteínas. Ahora, una de esas proteínas va a ser el antígeno de la superficie. El antígeno de la superficie va a ser sintetizado en el retículo endoplasmático rugoso y de ahí se va a ir al aparato de Golgi y de ahí, después de pasar por todas las partes del aparato de Golgi, va a ponerse o se va va a quedar como transmembrana en la célula, en la membrana celular. Entonces así va a quedar el antígeno de la superficie, en la superficie ahora de la célula. En otro video ya está como las proteínas que son transmembrana o que son proteínas que están o que pertenecen a la superficie del virus, como es aquí el antígeno de la superficie, como geman, eso ya está en otro video, cómo pasan de la síntesis de proteínas, cómo finalmente terminan ancladas en la membrana. Pero bueno, entonces aquí ya nada más les voy a poner, aquí están ancladas en la membrana, este es el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B. Entonces tenemos RNA mensajero, se hizo síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, de ahí la proteína migró al aparato de Golgi y de ahí quedó transmembrana aquí en la membrana celular. Ahora, el virus de la hepatitis B puede gemar, va a gemar con DNA, aquí tenemos el DNA del virus, va a gemar y va a gemar con todo su antígeno de la superficie. Entonces aquí vamos a tener un virus de la hepatitis B con su antígeno de la superficie, bueno, aquí lo puse como bolitas, bueno. Y aquí está su material genético. Ahora, el virus de la hepatitis D no va a poder entrar a menos que esté en contacto, o bueno, que también tenga el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando entra el virus, aquí están, bueno, del otro lado, aquí están sus antígenos de la superficie. Entonces, va a hacer la fusión de las membranas. Tenemos, esta es la célula, este es el virus de la hepatitis C. Ahora voy a poner un tapón, va a ser un antígeno de la superficie.
y este va a ser el otro antígeno de la superficie. Entonces, con este vamos a hacer contacto con la célula y la vamos a anclar. Entonces, aquí el virus de la hepatitis B está anclado a la célula, se van a fusionar las membranas, se fusionan, y aquí, en esta parte de la membrana, se queda pegado un antígeno de la superficie. Ahora es este antígeno de la superficie, que es este de aquí, el que va a ser utilizado por el virus de la hepatitis D para entrar. Entonces va a borrar este virus y nada más va a poner aquí los antígenos de la superficie, como se quedan anclados en la membrana de la célula. Entonces aquí se quedan los antígenos de la superficie del virus que gemó. Estos son nuevos antígenos de la superficie que fueron sintetizados por la célula. Estos son los que se quedaron cuando el virus entró. Cuando el virus entró, tenías tu antígeno de la superficie, se fusiona con la membrana y se queda aquí en la membrana. Entonces, estos son los antígenos de la superficie del virus original. Estos son antígenos de la superficie sintetizados de nuevo de la célula. Bueno, o sea que la célula los sintetizó. Entonces, en estos antígenos de la superficie se va a unir el virus de la hepatitis D. Entonces, aquí está el virus de la hepatitis D. Ahora el virus de la hepatitis D se va a unir aquí al antígeno de la superficie. Y ahora el virus de la hepatitis D se puede fusionar con la membrana de la célula. Entonces ya tenemos el virus de la hepatitis D, está anclado. Aquí está el virus de la hepatitis D, está con el antígeno de la superficie, está anclado a la célula y se va a fusionar. Entonces ahora el virus de la hepatitis D aquí se va a fusionar, va a poner su material genético que es RNA. El RNA finalmente se va a ir a los ribosomas, se va a hacer síntesis de proteínas, pero van a hacer síntesis de proteínas, por ejemplo, para la cápside del virus de la hepatitis D. Aquí no puse las cápsides, pero bueno, los virus también tienen la cápside. Aquí está, por ejemplo, la cápside. Entonces, este RNA va a codificar para las proteínas del virus de la hepatitis D, por ejemplo, las proteínas de la cápside, pero el virus de la hepatitis D no tiene los genes que codifican para el antígeno de la superficie. Entonces, el virus de la hepatitis D, cuando geme, va a gemar así. Entonces nos va a quedar la membrana, el material genético del virus de la hepatitis D, que es RNA, pero aquí gemó en un lugar en donde no tiene los antígenos de la superficie. Entonces este virus, este que salió, si sale así, este no puede infectar una célula, a menos que esta célula haya sido previamente infectada con el virus de la hepatitis B, como fue esta célula. O el virus de la hepatitis D puede gemar aquí, en esta parte, en donde ya hay anclados antígenos de la superficie. Entonces va a salir así, su material genético, con antígenos de la superficie. Este virus de la hepatitis D sí puede infectar a otro hepatocito, pero nada más va a ser en este paciente específico, porque en este paciente se están produciendo, se están anclando en las células los antígenos de la superficie, y cuando entren los virus de la hepatitis D estos virus pueden salir con los antígenos de la superficie que venían sintetizados o codificados en el material genético del virus de la hepatitis B. Pero esto nada más sería para este paciente en específico que ya está infectado con el virus de la hepatitis B. Cualquier otro paciente que se infecte con el virus de la hepatitis D no va a poder entrar el virus de la hepatitis D a la célula, a menos que sea una infección o una coinfección con el virus de la hepatitis B, o una primoinfección con el virus de la hepatitis B y luego con el virus de la hepatitis D, como fue aquí. Entonces los virus en general geman así, sin tener los antígenos de la superficie alrededor. O sea, aunque la célula fue infectada con el virus de la hepatitis B, y se ponen aquí los nuevos antígenos de la superficie, cuando gema el virus de la hepatitis D, va a gemar en general, gema en una parte en donde no están los antígenos de la superficie. Entonces, el virus de la hepatitis D tiene que entrar a las células que son previamente infectadas con el virus de la hepatitis B, porque en la superficie de la célula, se quedan los antígenos de la superficie del virus de la hepatitis B. Y así es como el virus de la hepatitis D va a entrar, pero cuando sale sin el antígeno. Entonces, este nuevo virión o este nuevo virus, cuando infecte otro hepatocito, tiene que ser un hepatocito que otra vez tenga en su superficie los antígenos de la superficie, y esto va a ser porque este hepatocito haya sido previamente infectado con el virus de la hepatitis B. Entonces, así rápido, vamos a repasarlo rápido y vamos a ponerlo en pasos. Entonces, primero lo voy a poner
igual como una primoinfección con el virus de la hepatitis B, pero puede ser al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que entre un virus de la hepatitis B y ese mismo tiempo entre el virus de la hepatitis D, o bueno, casi al mismo tiempo, pero voy a ponerlo como que primero el paciente se infectó con el virus de la hepatitis B y luego con el virus de la hepatitis D. Entonces, paso 1, tenemos el virus de la hepatitis B, entra a la célula, y se van a quedar los antígenos de la superficie. Los antígenos de la superficie se quedan anclados en la membrana de la célula. Paso 2, el virus de la hepatitis B se replica. Bueno, o sea, voy a poner aquí replicación del virus de la hepatitis B, que esto ya está en otro video que dice genética del virus de la hepatitis B. Y esto va a ser síntesis de nuevo de los antígenos de la superficie del virus de la hepatitis B, que se van a quedar anclados en la membrana de la célula. Paso 3, ahora aquí viene el virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D se va a anclar a la célula por medio de unión del virus de la hepatitis D con el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis D. Entonces tenemos la célula que fue infectada con el virus de la hepatitis B, entonces aquí se quedaron sus anticuerpos, aquí sus antígenos de la superficie, aquí se ancla y se quedan los antígenos de la superficie. Ahora llega el virus de la hepatitis D, aquí está el virus de la hepatitis D, que se va a anclar a los antígenos de la superficie que quedaron anclados en la membrana de la célula que fue infectada con el virus de la hepatitis B. Entonces, ahora paso 4, ya se fusionaron las membranas. Paso 4, se hace síntesis de proteínas, o bueno, se hace toda la replicación del virus de la hepatitis D. Paso 5, el virus de la hepatitis D va a gemar, pero gema sin o en un lugar en donde no están los antígenos de la superficie. Recordemos, aquí tenemos los antígenos de la superficie, que fue síntesis de nuevo de la célula para el virus de la hepatitis B, o sea, que estaba en el material genético del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B va a salir aquí, en donde están los antígenos de la superficie, pero el virus de la hepatitis D no. El virus de la hepatitis D va a salir en un lugar en donde no están los antígenos de la superficie. Por ejemplo, aquí. Entonces el virus de la hepatitis D va a gemar en un lugar en donde no hay, bueno, aquí estaba poniendo 5, síntesis de proteínas del virus de la hepatitis D, por ejemplo la capsid, pero el virus de la hepatitis D va a gemar en un lugar en donde no hay los antígenos de la superficie del virus de la hepatitis D. Y entonces ya tenemos el virus, tenemos otra vez un virus original, o bueno, un virus como el que entró del virus de la hepatitis D, que no tiene antígenos, no tiene antígenos de la superficie del virus de la hepatitis D. Entonces este nuevo virión, o este virus que gemó aquí, igual no va a poder infectar los hepatocitos, a menos que el nuevo hepatocito que va a infectar sea previamente infectado con el virus de la hepatitis B. O bueno, digo previamente infectado, pero puede ser casi al mismo tiempo. O sea, aquí lo puse, por ejemplo, con un mes de diferencia, en donde las células del hepatocito ya están infectadas con el virus de la hepatitis B y luego entra el virus de la hepatitis D, pero puede ser casi al mismo tiempo, en donde sería recién acaba de llegar el virus de la hepatitis B y en este momento entra el virus de la hepatitis D. Esa sería una coinfección del virus de la hepatitis B con el virus de la hepatitis D, o una primoinfección del virus de la hepatitis B con el virus de la hepatitis D como una superinfección, que fue la que puse aquí. Entonces, primer paso, bueno, para los dos ya nada más depende de cuánto tiempo pasa entre que entra el virus de la hepatitis B hasta que entra el virus de la hepatitis D. Eso es lo que define si es coinfección o primoinfección con el virus de la hepatitis B y superinfección con el virus de la hepatitis D. Pero bueno, entonces, primer paso, el virus de la hepatitis B entra a la célula y se quedan anclados sus antígenos de la superficie en la membrana de la célula. Segundo paso, se replica el virus de la hepatitis B y se hace síntesis de nuevo de los antígenos de la superficie que se quedan aquí anclados en la membrana. En tercer paso, el virus de la hepatitis B se va a unir a los antígenos que quedaron del virus de la hepatitis B que se unió o que infectó al virus al hepatocito. Aquí se une. En cuarto paso, se hace replicación del virus de la hepatitis D y se hace síntesis de las proteínas del virus de la hepatitis D, pero estas son proteínas, por ejemplo, de la capsid. Y paso 6, el virus va a gema en un lugar en donde no hay antígenos de la superficie del virus de la hepatitis B. Entonces gema y este virión que sale o este virus que sale va a tener o va a ser exactamente igual al original. Entonces este virus
no tienen su membrana, o en la superficie de su membrana no tienen los antígenos de la superficie. Entonces este virus no va a poder infectar a otro hepatocito a menos que este nuevo hepatocito esté infectado con un virus de la hepatitis B que ya tenga anclados sus antígenos de la superficie. Entonces ahí sí este virus va a poder infectar ese nuevo hepatocito. Te vemos en el siguiente video.